Ok, muchachos, a ver, vamos a analizar ahora algunas partecitas. He tratado de hacer así algunos dibujos puntuales, simples nada más. Esto no es nada del otro mundo, ¿no? Es súper sencillo, súper práctico. Si te gusta, vas a conocer mucho más, quizás revisando algunas bibliografías que te puedo dejar al final de la clase, pero te voy a indicar solamente lo puntual y lo que te podría venir en una evaluación, ¿ok? Ya habíamos visto que el sistema digestivo estaba compuesto de dos partes, ¿no? Lo que era el tubo digestivo y lo que eran las glándulas anexas. Ya hemos visto los dientes y ya hemos visto las glándulas salivales. Vamos a analizar un poco de lo que es la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado y intestino grueso, que vendría a ser todo el tubo digestivo. Y finalmente cerraremos con hígado y páncreas. Profesor, pero usted nos ha mencionado la lengua, que es parte también del proceso de la mezcla, de la salivación en la cavidad oral. Pero la lengua no lo tocamos porque justamente la lengua se incorpora dentro de lo que es el estudio anatómico de los sentidos, ¿ya? O sistema sensorial. Bien, vamos a analizar la faringe, jóvenes. Ya hemos hablado de la cavidad oral, hemos visto los dientes, hemos visto algunas glándulas salivales. Analizando la faringe, habíamos dicho que es una estructura mixta, ¿verdad? Que es una estructura mixta. ¿Por qué mixta? Porque justamente presenta capacidad respiratoria y capacidad digestiva. En sí la faringe está dividida en tres grandes segmentos, ¿no? Nasofaringe, rinofaringe y orofaringe, ¿no? O laringofaringe también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, la faringe tiene estructura triple, ¿ya? Triple estructura. ¿Ya? Entonces, por eso es, como tiene estructura triple, es lo que muchas veces cuando a veces estamos comiendo y de repente tosemos o estornudamos, a veces el alimento termina saliendo por nuestra fosa nasal, ¿ok? Eso es lo que ocurre, ¿no? En la faringe. Fundamentalmente es una estructura mixta y esta estructura mixta tiene una particularidad si queremos hablar de patología, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué patología es la más recurrente en una faringe? Por ejemplo, la faringitis, ¿no? La faringitis. Profesor, la faringitis, ¿por qué da? Eso es lo que nos interesa y ¿por qué lo menciono? Muchos creen que la faringitis tiene algo que ver con un proceso infeccioso desde la zona nasofaringea. No, es de la cavidad de la orofaringe, de la cavidad oral, porque a veces no nos cepillamos los dientes, no hacemos el correcto aseo, digamos, bucal. Entonces, ¿qué pasa? Algunas bacterias, hongos, inclusive hasta virus que pueden pulular en esa zona, ya que tenemos un pH ácido por la amilasa salival, por la tialina, van a comenzar a proliferar y estos van a terminar ascendiendo, produciendo la inflamación de la faringe. Así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Nada que un buen antibiótico, pero como te digo, la precaución sería lo ideal, higiene oral, ¿ok? Bien, faringe, ¿algo más que podemos venir? Claro, ¿ya? Comunica la cavidad oral con las fosas nasales, ¿ok? Eso es lo más puntual, lo más sencillo. Ahora cuando hablamos del esófago, el esófago también tiene una importancia. Ahora, me olvidaba, ¿el esófago de dónde a dónde va? El esófago va desde una estructura que se llama istmo de las fauces, que está detrás de la úvula o campanilla. Desde ahí va el esófago, o sea, el esófago es el que recibe la deglución directamente y llega a una estructura que se llama cardias, ¿ya? Cardias, que va a ser la frontera entre ¿quién? Entre el esófago y el estómago. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora hay que tomar en cuenta, jóvenes, ojo, lo voy a hacer doble, ¿eh? Mira acá, fíjate acá. El esófago se encarga de ¿qué? De conduce el bolo alimenticio, que es todo el alimento que estaba en la cavidad oral, ¿ya? En la cavidad oral, y va a pasar mediante movimientos, ¿ya? Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos, ¿ya, jóvenes? Así como las serpientes cuando se alimentan, de ahí viene el término peristaltismo, ¿ya? Peristaltismo. Inclusive, ojo, profesor, pero si una persona está comiendo deglute, como dice usted, su alimento, y lo ponemos de cabeza, ¿puede vomitar? No necesariamente, ¿eh?
No necesariamente, porque el alimento, el músculo, hace una especie de retrotracción, o sea, lo lleva hacia el estómago. Si tú lo pones de cabeza, igual va a seguir llevándolo hasta el estómago. Tenga mucho cuidado, ¿ya? Patología del esófago. La principal patología, recibe el nombre de, similar, ¿no? A la faringitis, esofagitis, ¿no? Esofagitis. También puede haber el famoso RGE o reflujo gastroesofágico, algunos le llaman vómito, ¿no? ¿Ya? Es el reflujo, y a otros puede haber inclusive la hernia esofágica. Eso a veces cuando nos alimentamos y no masticamos correctamente, al no masticar correctamente el bolo alimenticio hace que se distienda, que se elongue, que se esfuerce, digamos, el tejido liso del esófago, y eso produce dolor muchas veces a la altura del diafragma, ¿ya? Este es el diafragma, jóvenes, ¿ya? No sé, nunca nos vayamos a olvidar, porque el diafragma es muy importante. El diafragma es aquel musculito que separa, que divide anatómicamente ¿a quién? Al tórax del abdomen, ¿ya? El estómago, propiamente dicho. Aquí habíamos hablado que en el estómago ya se da o continúa dándose la descomposición de alimentos de una manera química, o sea, la digestión química, ¿no? O quimiosintética. En el estómago podemos mencionar que es una gran bolsa y que, mira, el esófago había atravesado, ¿no? Había atravesado el diafragma y tenía una partecita que se llamaba cardias. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Porque habíamos mencionado aquí esofagitis y reflujo gastroesofágico. Va desde el cardias hasta otra estructura que se llama píloro. Esos son los límites ahora del estómago. Acuérdate, siempre viene esto en admisión. Límites del esófago, istmo de las fauces, hasta el cardias. Límite del estómago, cardias, hasta el píloro, ¿ok? Ahora, si te fijas tú, el estómago tiene una curvatura que se llamaría curvatura mayor, ¿ok? Que es o externa también, o externa. Y hay una curvatura que se llama curvatura menor o interna, ¿ok? Quiero que te fijes, aquí hay una especie de ángulo que se forma, ¿no? No sé si alcanzas a ver. Este es el famoso ángulo de His. Este ángulo de His, ese es el problema cuando a veces tenemos el famoso empacho, cuando hemos comido demasiado o cuando el estómago está casi lleno y comenzamos a saltar y sentimos que suena, ¿no? Cloc, cloc, y golpea ahí el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene tres estructuras. Tiene, por ejemplo, tenemos una estructura superior que se llama fundus. El fundus, que casi siempre está lleno de gas, aire, ¿ya? Tiene también el cuerpo, el body, el cuerpo. Y tienen el antro, ¿no? Que es la parte inferior, el antro. En el estómago, ¿qué ocurre? Aquí, ¿ya? Ocurre, ¿ya? La conversión del bolo a quimo y kilo, ¿ya? ¿Gracias a quién? Gracias a la presencia de enzimas. ¿Ya? Y algunas otras sustancias que podemos mencionar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico estomacal tiene un pH aproximadamente de 2, es muy ácido, mira, es muy ácido, ¿ya? Inclusive también vamos a ver que aquí al estómago va a llegar otras sustancias que va a favorecer justamente la degradación de algunos microorganismos, ¿sí? Salvo aquellos que tienen capacidad ya acidófila y puedan resistir. Llámese el caso de la Salmonella typhi, por ejemplo, ¿no? Bien. Características del estómago o para que hablemos de patologías del estómago. Dentro de las patologías del estómago, la principal patología que encontramos, y es una de las más comunes, es la gastritis, ¿verdad? La gastritis. Pero no solamente podemos hablar de la gastritis, porque la gastritis parte ¿de qué? De la famosa acidez estomacal. Luego de la gastritis deriva una úlcera gástrica, úlcera péptica, y a veces la úlcera termina en un cáncer estomacal, ¿ya? Cáncer al estómago, ¿no? Hay que tener cuidado que muchas veces causa la muerte, principal causa de muerte en los varones en el Perú, ¿no? Cáncer estomacal
junto con el cáncer de próstata, pues definitivamente. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno come, jóvenes, ¿sí? Bien, intestino delgado. El intestino delgado en sí es el órgano, ojo, el órgano más grande del cuerpo humano es la piel, pero el órgano más largo del cuerpo humano es el intestino delgado. ¿De dónde nace el intestino delgado? Recordemos estómago. El intestino delgado nace en el píloro, ¿verdad? El píloro, perfecto, ¿ya? Y el píloro llega hasta una estructura que se llama, mira, es tan largo, parecen sáculos aplanados, ¿verdad? Sáculos, hasta un lugar que se llama la famosa válvula ileocecal. Ahí te voy a explicar por qué se llama ileocecal. Lo que nos importa del intestino delgado fundamentalmente es que mide aproximadamente 6 metros. ¡Wow! 6 metros. Oye, una persona que, o sea, casi 4 veces la estatura de un hombre, o 3 veces, ¿no? Dependiendo de la estatura de una persona, 6 metros aproximadamente es bastante largo. Su principal función es la absorción de nutrientes, ya jóvenes, de nutrientes. O sea, ¿qué nutrientes se absorben acá? Aquí se absorben, por ejemplo, los glúcidos o carbohidratos, los lípidos y también las proteínas, también algunos ácidos nucleicos. Característica del intestino delgado que tiene 3 porciones. Y esas 3 porciones, ¿quiénes son? El duodeno, que es la parte más pequeña y más importante, el ieyuno, ¿ya? Y el ileón, no es ileón, es ileón. Por eso aquí quería llegar, y lo voy a señalar con otro colorcito, para que nos pueda ayudar, con este color verde. Mira, por eso dice ileón, válvula, ¿cómo se llamaba? Válvula ileocecal, porque es la última porción, ¿ya? La última porción. Ahora me olvidaba, también están preguntando en San Marcos, porque así como hay el ángulo de His entre el esófago y el estómago, entre el duodeno y el ieyuno también hay un ángulo que se llama el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz. Esto no lo sabías, ¿no? Esto no te lo van a dar así nomás. Ahora estamos haciendo casi preuniversitaria esta clase. Bien, principales características. Profesor, ¿alguna característica más del intestino delgado? Que está formado fundamentalmente por tejido, jóvenes. ¿Tejido de qué tipo? Tejido tiene un epitelio cilíndrico ciliado con microvellosidades para que puedan absorber todos los nutrientes. A diferencia del intestino grueso, jóvenes, que es más corto, o sea, mide aproximadamente 1,5 metros, 1,5 metros. El intestino grueso, fíjate dónde va, ¿no? Y va desde la válvula ileocecal, ya sabes, es facilito, si te gustan los términos vas a aprender. De la válvula ileocecal y te va a terminar exactamente ¿dónde? En el ano. Algunos dicen recto, no, pero el recto todavía es una parte. Esto vamos a explicarlo ahorita. ¿De qué se encarga el intestino grueso? Fundamentalmente de la absorción electrolítica, ¿ya? Electrolítica. Profesor, no explicó enfermedades todavía, lo voy a hacer juntos. Absorción electrolítica. A la electrolítica se refiere fundamentalmente que el intestino grueso absorbe ¿qué cosa? Agua, sales minerales, a veces también vitaminas y algunas hormonas, ¿ya? ¿Qué ocurre, jóvenes? ¿Qué ocurre? El intestino grueso, así como el intestino delgado, que contaba con 3 porciones, el intestino grueso cuenta con 5. ¿Cuáles son? Tienen el colon, no es colon, el colon que sube, ¿ya? Que está a la altura de, ¿dónde? De tu flanco derecho, ¿verdad? El colon ascendente, flechita hacia arriba. Hay un colon que atraviesa, ¿ya? Que se llama el colon transverso. Hay una que desciende, que es el colon descendente, o lo voy a poner con flechita hacia abajo, ¿no? El video te va a ayudar. Tenemos el colon, este sí le pongo con nombre completo, sigmoides, ¿ya? Que es donde nos impulsa las heces, y luego viene el recto, ¿ya? El recto. 5 porciones, ¿ok? Para hablar de enfermedades, a ver. Si el intestino delgado falla, jóvenes, no hay una buena absorción de nutrientes y por ende el paciente puede terminar o anémico, ¿sí? O con un problema de desnutrición. Si el intestino grueso falla, hay un problema de absorción electrolítica y puede haber ¿qué cosa? O puede haber demasiada absorción y hay un estreñimiento, o puede haber poca absorción y puede haber una diarrea. Esto más que todo por trastornos de enfermedades infectocontagiosas, como expliqué hace un rato, como la salmonelosis, la tifoidea, ¿no? La mebiasis incluso.
Fíjese acá esta estructura, muy interesante, ¿ya? Lo señalo con verdecito. Esta estructura de acá se llama apéndice, ¿ya? El apéndice, donde se forman algunos glóbulos blancos hasta los 15 años. Por eso que cuando eres jovencito te dicen, ya puedes extirpártelo, ¿no? Es un órgano vestigial que a la larga, por evolución, va a terminar desapareciendo. Este es un indicio que antes éramos, ¿qué cosa? Éramos consumidores de un solo tipo de alimento. El apéndice era mucho más grande porque éramos casi vegetarianos. Lo que nos hemos hecho carnívoros, nos hemos ido achicando. ¿Ok? Esa es la principal característica. ¿Qué enfermedad le puede dar el intestino grueso? El intestino grueso le puede dar justamente el cáncer al colon, hay que tener mucho cuidado. La diarrea, como te expliqué, el estreñimiento, las hemorroides, los almorranas, ¿no? Claro, inclusive puede haber un cuadro que también se llama el prolapso rectal, donde a veces se rompen los tejidos que están sujetando al recto y cuando uno quiere defecar se desprende esta zona por la parte anal, ¿no? Otra característica muy importante es que justamente estos son complementarios, ¿ya? El delgado y el grueso. Concluyo este video, jóvenes, aplicando fundamentalmente lo que es el hígado y el páncreas. ¿Qué puedo hablar del hígado? El hígado que está ubicado, ya sabemos todos, en el hipocondrio derecho, ¿ok? Hipocondrio derecho y fundamentalmente su función. ¿Cuál es la función del hígado, jóvenes? El hígado presenta un tejido, una célula específica que se llama hepatocito. ¿Y el hígado sirve para qué? Aquí hay que tomar en cuenta. ¿Detoxificación? Sí, detoxificación. Porque los hepatocitos desarrollan, ¿qué cosa? Desarrollan gran cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿ya? Que se encarga. Eso sabemos tú por las clases de biología, ¿no? Las primeras clases, acuérdate, cuando decimos célula, se habló mucho del retículo endoplasmático liso. Por eso era que los recién nacidos, o en todo caso los fetos, no era recomendable que la madre consuma medicamentos, ya que no contaban con retículo endoplasmático liso y ese medicamento podría ser dañino para ese feto, ¿no? Aparte, ¿qué cosa? Produce bilis el hígado, ¿ya? Produce bilis. Y en esa bilis hay un pigmento que se llama bilirrubina. Y esa bilirrubina le da color, ¿ya? Le da color a las heces y a la orina. Es de color verde, ¿ya? Le da color a las heces y a la orina. Perdón, disculpe, lapsus. Es de color amarillo, ¿ya? A las heces y a la orina. A veces nos puede dar una enfermedad que se llama hiperbilirrubidemia. Y eso tiene que ver con exceso de bilirrubina. A veces el paciente se torna histérico, amarillo, ¿no? Otra enfermedad característica del hígado es la hepatitis, ¿no? La hepatitis también, que puede ser viral como bacteriana. Hay la A, la B, la C y la D. Por último, acuérdate, el hígado es un órgano rico en hierro, y en este hígado se produce un proceso metabólico, ¿ya? De característica catabólica que se llama la gluconeogenólisis, donde el hígado libera, ¿qué cosa? Glucógeno. El glucógeno, ¿ya? El glucógeno. Eso se degrada y se transforma en glucosa. Finalmente el páncreas, que se encuentra casi debajo del estómago. Este páncreas tiene una característica también muy importante. El páncreas es una glándula anexa que produce ¿ya? Hormonas. Y entre las hormonas fundamentalmente tenemos que hablar de la insulina y el glucagón, pero lo voy a mencionar primero al glucagón. ¿Por qué, profesor? Ahora vamos a ver. La insulina es una hormona que disminuye la glucosa, ¿ya? O sea, es hipoglicemiante. En cambio, el glucagón es una hormona que te sube la glucosa, o sea, es hiperglicemiante. Ahora bien, el glucagón se produce, jovencitos, se produce en las células alfa del páncreas, de los islotes de Langerhans. En cambio, la insulina se produce en las células beta. Por eso lo he colocado primero al glucagón, ¿ok? Hay otras hormonas, ¿no? También como el polipéptido humano, el PPH, también y la somatostatina, somatomedina que se producen en el páncreas, que hacen regular el metabolismo digestivo, ¿ok? Bien, jovencitos, entonces hasta aquí hemos podido llegar. Tienes una clase, creo que algo de 25 o 30 minutos, creo, de lo que es
sistema digestivo. Ojo, cuidado con el hígado, cuidado con el páncreas. Pancreatitis, muy peligroso, ¿no? Me olvidaba, el páncreas tiene dos segmentos, un segmento endocrino, acá está donde están las hormonas, y un segmento exocrino, ¿ya? El exocrino, lo que fundamentalmente tiene que ver el páncreas es con qué, con el jugo pancreático, con la lipasa pancreática que ayuda, lipasa viene del lípido, ¿no? Que ayuda a degradar las grasas que consumimos, ¿sí? Si consumes demasiada grasa, vas a forzar a tu páncreas, vas a forzar a tu hígado. Entonces, la mejor forma de prevenir y cuidar nuestro sistema digestivo es mediante una adecuada alimentación. Bien, soy el profesor Enrique Gallardo, espero que nuevamente me estamos enviando una clase para ustedes, chicos. Les mando un fuerte saludo a toda la promoción 2021, en especial a todos los chicos del R y del S, más allá que quizás no, personalmente no nos conocimos, pero siempre los sentimientos de aprecio, de valoración y de respeto a todos y cada uno de ustedes está presente. En especial a una de mis alumnas, a la señorita Dalia Isabel Echevarría Salas, ¿no? Cuídate mucho, hija, gracias por la oportunidad, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.